Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por la vida y por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por tu presencia y por estar permanentemente cerca de nosotros, como tu palabra dice, que tus ángeles mandarás cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece con piedra alguna. Gracias por tener tanto cuidado de nosotros y de los nuestros. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, mi Señor. En esta noche ponemos en tus manos esta clase, en esta reunión. Permítenos poder avanzar a través de ella y que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese anhelo por conocerte más, para aprender más de ti, Señor, y servir a otros, servir de luz, servir de sal, para que otros vengan a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, danos sabiduría, danos entendimiento, pero por sobre todas las cosas, pon en nosotros el deseo de tu voluntad, Señor. Así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícenos con toda bendición de lo alto. Llénanos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, venga a nosotros, nos unja, nos llene desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, mi Señor. Por favor, ministrenos, bendíganos, ayúdenos, Señor. Hoy nos ponemos en sus manos, nos ponemos bajo su cuidado, bajo su sombra bendita, Señor. Aparte de nosotros toda tentación, todo aquello que es intervino para que nos desvíe, para que nos atrase, para que se oponga a tu voluntad. Señor, todo eso, repréndelo, átelo, Señor, vuélvalo nulo en el nombre de Jesús y denos el poder espiritual para vencerlos en el nombre de Jesucristo. Ayúdenos en tiempos de prueba, Señor, denos fuerza, denos sabiduría, denos un profundo amor por Cristo Jesús para poder resistir y hacerlo con la fuerza del Señor. En el nombre todopoderoso te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a la segunda lección de este segundo módulo que tiene que ver con la preparación del predicador. El propósito de la lección es que el alumno explique que en esta clase qué clase de preparación se requiere para ser un buen predicador, para obtener buenos resultados. Y tenemos en la introducción aquí una pequeña anécdota que dice, en una reunión donde habían varios predicadores, a uno de ellos se le pidió sin ninguna anticipación que compartiese unos pensamientos de la palabra. Un amigo de confianza, conociendo las presiones de tan selecto auditorio, le preguntó, queriendo ver si estaba en aprietos: ¿estás preparado? Seguro, respondió. Por 10 años he sido predicador. Llevo 10 años de prepararme para esto. Aunque esta respuesta desarmó al que hizo la pregunta,
La respuesta solo es válida hasta cierto punto. Porque si bien es cierto que no por ello deja de necesitar cierta preparación para cada oportunidad de predicar. De esta preparación hablaremos en esta lección. Y es interesante que uno puede tener una gran cantidad de experiencia y de conocimiento previo, pero cada momento, cada oportunidad requiere una preparación en particular. Cada momento. Hay veces que tenemos momentos que son generacionales y experiencias que hemos tenido que vivir por hace 40 años. Hace 40 años, 43 años, por así decirlo. Teníamos un tipo de preparación y nos enfrentábamos a un tipo de presión espiritual. Pero esa preparación para hoy día, para los desafíos que tenemos hoy día, solo es válida en cierto sentido, porque cada oportunidad que tenemos hoy día de compartir la palabra de Dios, tenemos una generación que es bien proactiva, bien tecnológica, una generación que es aumentada y corregida psicológicamente. Las generaciones nuevas, eh, hay que mantener una forma de que no se distraigan en las reuniones, porque hay tanta oposición. Entonces el predicador debe de prepararse, debe de tener eh, el conocimiento previo, que es tan interesante para saber qué tipo de auditorio va a tener para predicar la palabra de Dios. Es que la preparación siempre va a ser necesaria. Uno no puede descuidarse y no puede atenerse, y digo que es hasta negligente el predicador que cree tener todas las respuestas para todas las necesidades sin necesidad de una preparación inminente en caso de necesidad. Quiero leer con ustedes, hermanos amados, en el libro de Tito, Tito 3, y vamos a ver si podemos hacer una pequeña reflexión de este texto, 3:5 al 8. Mire cómo comenzamos ese texto. ¿Por qué? Porque esa palabra ya nos dice que tenemos un antecedente que estudiar, un antecedente que estudiar, pero vamos a partir de aquí porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas
y útiles para los hombres. Quiero leerles un versículo que para mí es un antecedente que está aquí en Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a quedarnos ahí. Estamos hablando de la preparación espiritual. Entonces, comenzamos leyendo eh, en Tito 3, del 3 hasta el 8, que aquí tiene Pablo, tiene un rudimento, por así decirlo, un rudimento tiene Pablo aquí, que para poder tener buenas obras se requiere ser regenerado, se requiere haber cambiado esa vida que teníamos por la novedad de vida que nos da en Cristo Jesús. Pero en Tito 1:5 encontramos el precedente. ¿Por qué está colocando en letras cursivas en el caso de capítulo 3, justificados por la gracia? ¿Por qué está pidiendo eso? Porque es que hay problemas en Creta, en la isla, hay dificultades. Y Pablo lo que hace es que deja a Tito en Creta y le da órdenes que corrija todo lo que está mal, todo lo que está deficiente. Pero le dice a quién o cómo va a ser el perfil del predicador que debe de colocar ahí en Creta. Y ustedes pueden hacer un vaciado de todo lo que Pablo está exigiendo. Mire, si ese perfil lo leemos y lo comparamos inclusive con Primera de Timoteo 3:1 hasta el 7, vamos a encontrar entonces que Pablo está exigiendo que para poder ser ministro de Jesucristo, para poder representar a Jesucristo, pues tiene que haber una serie de requisitos que no es cualquiera que lo puede hacer. Ustedes comparan esto con 1 Timoteo 3:1 y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, dice, sino amable, apacible, no avaro. Y si agarramos cada palabra de estas, cada uno de estas deficiencias y las explicamos y las ponemos en claro como una radiografía para ver si no aparecemos por ahí nosotros con alguna de estas debilidades,
porque al haber una de estas debilidades dentro de nosotros, eso nos vuelve ya ineficaces con el mensaje de la palabra. Entonces Pablo le dice a Tito que corrija lo deficiente y que establezca ancianos. Y cuando, si usted mira, aquí dice primeramente en Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo que si alguno quiere ser líder, buena obra desea. Y dice obispo. ¿Y por qué aparece la palabra obispo aquí y acá aparece anciano? Precisamente porque Pablo aquí le está hablando a Timoteo que está en Éfeso, en la región norte de Macedonia, está en Éfeso, y todavía Éfeso es una parte que le corresponde a Grecia, es el dominio de Grecia. Aquí, en el caso de Tito, está en una isla que está casi enfrente de Grecia, y ahí ya encuentra algunas influencias que tienen que ver con el norte de África y tienen que ver con Palestina. Entonces, estas influencias tienen que ver con el comportamiento de cada región. Pero en ambos casos, Pablo le está poniendo un perfil para aquel que quiere ser predicador, que quiere ser anciano. Anciano es un pastor, ¿verdad? Y obispo en el caso de Éfeso, era también un tipo de pastor que tenía una responsabilidad administrativa porque él estaba encargado de una región. En todo caso, el sustento de la preparación espiritual es interesante. Y aquí encontramos la primera parte que dice que el predicador debe ser un hombre o una mujer regenerada, regenerada. ¿Y qué quiere decir regenerado? Que haya vuelto a nacer, que haya nacido de nuevo. El Espíritu Santo debió haber hecho una obra de gracia en el predicador. Esto consiste en impartir vida espiritual a aquel que quiere ministrar la palabra de Dios. Este hombre es alguien que primero ha conocido al Señor antes de buscar que otros lo conozcan. Un desnudo no puede tratar de vestir a otros. Un sediento no puede dar agua a otros. Un ciego no puede guiar a otros. O sea que para poder ser predicador, pues habrá que haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesucristo y haberle entregado a Jesucristo nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser. También el predicador, como preparación espiritual, debe meditar y debe orar. Debe de meditar y debe de orar. Eso es un requisito básico y sería difícil encontrar a una persona que sí le gusta predicar, que sí le gusta enseñar, pero que no le guste orar. Porque entonces, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? De dónde obtiene su inspiración? ¿Dónde obtiene la revelación? Sobre el conocimiento, el estudio en sí, aunque es importante, pero no es la base de la predicación. Miremos lo que dice aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Vamos a ver si la hermana Claudia nos lo puede leer, por favor. Perdón, pastor, ¿qué versículo dijo? Filipenses 1,
del versículo 3 hasta el 11. Permítame. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de Es una sola Filipenses, mujer. hermana. Filipenses. Sí, Filipenses. Perdón. Es que yo tengo otra versión en la Biblia, entonces la estamos buscando. Sí. Amén. Dice, oración de Pablo a los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo como tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros como el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son como por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Tengo una pregunta general para todos. ¿Qué significa la oración para un predicador? En caso para cada uno de ustedes, cuando les ha tocado predicar, ¿por qué oran? Bendiciones, buenas noches. Anoche, sí. En mi caso, definitivamente ha sido, eh, creo que fortalecer. Cuando me ha tocado estar en el altar o dar una palabra, creo que fortalecer mi relación con Dios, que sea más íntimo. Y entonces, siento yo que estoy más acuerpado de lo que voy a decir, es algo que va a ser de bendición para los demás. Es fortalecer la relación con Dios. Amén. Qué bueno. Otro hermano que me dé su opinión, Amén, pastor. mi hermano. Bueno, y hermanos, bendiciones a todos. Creo que la oración es eh, la primera herramienta pues, de un predicador. Uno, porque pedimos la dirección, vamos a hablar de Dios, no de nosotros. Y necesitamos urgentemente la guía del Espíritu Santo, y es solo a través de oración. Amén. Interesante. ¿Alguien más? Amén. Pastor, Dios le bendiga. Dígame. Yo creo, bueno, de manera personal lo resumo en una palabra y es dependencia. Si para mí al momento de compartir la palabra de Dios, cuando he tenido el privilegio en la iglesia o en algún grupo de crecimiento o en algún lugar, la oración para mí es fundamental porque dependo totalmente de ese momento y de esa relación con Dios para poder hacer conforme a su voluntad lo que Él disponga a hacer conmigo en ese momento, ¿verdad? Entonces, Sí. para mí dependencia es como la palabra que más personalmente me define con respecto a la oración en el momento de tener ese privilegio. Amén.
Que bueno, todos están acertados, que la oración es la vida de uno, porque es la manera con la que yo me enlazo con el Señor. La palabra de Dios dice que, que el que se une con Cristo, un espíritu es con Cristo. Y que el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios escudriña. Y cuando yo voy a hablar la palabra de Dios, me vuelvo un representante de Dios. Y como representante de Dios, debo de asegurarme que lo que yo vaya a hablar es la voluntad de Dios. Entonces, por eso necesito consultarle al Señor, vaciarme, vaciar mis ideas, vaciar mis intenciones, vaciar mis anhelos y esperar que el Espíritu Santo a través de la oración y de la palabra me llene con su voluntad. Y una vez que yo tengo claro que he recibido la revelación del Señor, que he recibido la autorización del Señor, porque yo voy a hablar en su nombre, debo de pedir autorización al Señor. Si yo tengo la autorización del Señor, yo voy con mucha más confianza a hablar su palabra. Así que ya no voy a hablar palabra de hombre, sino voy con la voz de Dios. Y la oración para mí, hermano, es fundamental. Sin oración no podemos hacer nada y sería vergonzoso que alguien se suba a predicar si no ha orado nada en toda la semana, si no ha orado por el mensaje, si no ha orado por las personas, si no ha orado por los necesitados que van a ver ahí, si no ha orado por los milagros, si no ha orado por la liberación, por la unción del Espíritu Santo, por el derramamiento, si no ha orado porque la palabra corra y sea glorificada en las almas. Entonces, mire que con la oración podemos atar en el nombre de Jesús y con la oración podemos desatar en el nombre de Jesús. A través de la oración estamos martillando. Parte de la preparación y la preparación del público tiene que ver con cuánta oración se cuenta previamente. Una cosa, esa es la oración personal, pero también los grandes predicadores no solo contaban con su oración, contaban con un equipo de intercesión que los respaldaba. Les voy a contar la historia así rapidita de Carlos Finney. Carlos Finney es uno de los predicadores clásicos, evangelistas con una unción extraordinaria. Y él tenía un equipo de oración de 200 personas que estaban dedicados a orar las 24 horas del día por la vida y mensaje de Carlos Finney. Así que cuando Carlos Finney iba a predicar, había milagros, portentos, manifestaciones tremendas. Dependía de Dios, dependía de oración. Dice que una vez fue a predicar a un pueblo que era muy católico. Y cuando la gente se dio cuenta que él era un predicador protestante, llamaron al cura y el cura dijo, todos traigan sus armas, lo que tengan en la casa, porque a este hombre vamos a sacarlo del pueblo.
porque lo que trae nos va a dañar a todos, nos va a afectar a todos. Y el sacerdote encabezó la turba para enfrentarse con Carlos Fine. Y llegó el momento que lo encontraron. Él ya los estaba esperando. Él ya sabía que iban a llegar. Y antes de que el cura hablara, Carlos Fine levantó la mano y la dirigió hacia el cura y le dijo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, deténgase. Y el cura andaba con un palo en la mano y comenzó a temblar y no pudo hablar nada, dejó caer el palo y al ver todos los que le seguían, que el cura no pudo hablar, que dejó caer el palo, que comenzó a llorar frente a Carlos Fine. Los demás se quedaron asombrados y no hallaban qué hacer. Y Carlos Fine le preguntó, ¿vienes por Jesucristo? ¿Te gustaría que Él fuera tu Salvador y te limpiara de todo pecado? ¿Qué creen ustedes que le dijo el cura? ¿Cómo lo puedo hacer? Diríjame a Jesucristo. Y en ese momento el sacerdote se entregó a Jesucristo y se quitó la sotana delante de Carlos Finney y le dijo, ¿qué puedo hacer para seguirte? Pues yo quiero seguir con Cristo. Y le dijo Carlos Finney, te han dado buscando, te necesito. Aún tengo un espacio entre los que interceden por las campañas y por las almas. Y ese cura se integró como parte del grupo intercesor que oraba las 24 horas por Carlos Finney. Díganme si la oración no es poderosa. La oración rompe cadenas, rompe ligaduras. Y el predicador que ora tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre el pecado en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, meditar en la palabra y orar es necesario para los que predican. Aquí tenemos una parte que dice que es incuestionable que ningún predicador que alguna vez ha llevado un tiempo devocional constante puede sentirse tranquilo después sin ese tiempo. Así que el hombre de Dios siente la mano de Dios trabajando en su vida cuando ora y medita en la palabra. No hay tiempo. Cuando el hombre se encuentra más cerca de Dios, es cuando ora. Es cuando ora. Dicen que me tocó ir a una iglesia allá por la colonia El Pedregal, en Comayagüela. Me tocaba predicar a las 7 de la noche, pero yo no tenía carro ni nada, me tocó irme a pie. Y para abarcar el tiempo, yo me fui a las 5. Cuando llegué, estaba un hermano barriendo el templo y le digo, ¿puedo orar? Yo soy el que voy a predicar hoy. Y mientras estaba orando, sentí que alguien me agarró del cuello y me estaba ahorcando mientras yo estaba de rodillas y ya no podía hablar. Y me levanto y le pregunto al hermano, le digo, ¿han tenido algún problema aquí en la iglesia en los últimos días?
¿Por qué? Me dice. Porque siento que ha habido problemas aquí en la iglesia. Sí, me dice, mire que el otro día un espíritu se metió aquí al templo, yo estaba barriendo y me agarró del cuello y me levantó, me colgó sobre la pared. Digo yo, entonces sí, hay problemas. Y me dice, ¿qué pasó? No, le digo, siento que hay problemas aquí, pero ya vamos a predicar, vamos a orar en la noche, le digo, por eso. Cuando estaba predicando, por el altar salió un humo con olores nauseabundos. Y entonces comencé a orar, dejé de predicar y comencé a orar en el altar. Y a medida que iba orando, el Espíritu Santo tomó posesión de la iglesia y fue tan poderoso. Pónganse todos en pie y vamos a orar todos. Mire, solo duraron de pie como 2 minutos y la congregación entera se fue de espaldas y cayó al piso. Solo quedó el pastor en la puerta, en la entrada. Y el pastor, ya un hombre ya de edad, como de unos 70 años, se acercó al altar y me dice, pastor, solo yo he quedado, ore por mí. Y cuando le puse la mano en la cabeza, el Espíritu Santo lo tomó y lo tiró por encima como de 10 hermanos, sin tocar a ninguno de ellos, y cayó acostado. ¿Sabe qué ocurría? En la parte de atrás del altar habían dos brujas, vivían dos brujas. Y cada culto que había en la iglesia, ellas se ponían a hacer sus oraciones y sus saumerios. Y entonces había una lucha y el pastor y los líderes, y son gente de mucho espíritu, de mucha emoción, pero no habían detectado que atrás tenían esa brujería. Cuando yo les dije, mire, dice el Espíritu Santo que aquí atrás hay brujos, están haciendo brujería, pero se les acabó el fuego, hasta hoy van a estar aquí, porque hoy el Espíritu Santo va a tomar control de esta casa de la parte de atrás. Y desde ese momento en adelante, el Espíritu de Dios tomó esa congregación. Cuando yo acordé ya eran las 10 de la noche. Y el Señor me habló en ese momento, me dice, en tu casa hay problemas, debes salir rápido. Ajá, y yo andaba a piernas. Tenía que ir a buscar hasta la calle principal del Pedregal un taxi que me llevara a la casa. Pero en cuanto salí a la puerta del templo, ahí llegó un taxi. Y llegó y me dice, ¿usted es el pastor? Sí, soy el pastor, vengo a traerlo. Y me llevó hasta la casa. Cuando yo le digo, ¿cuánto le debo? No, no me debe nada, dice. Me mandaron a traerlo y yo vengo a traerlo. Yo alabo al Señor. Dios tiene control de todo. ¿Y qué le voy a decir? Había problemas en mi casa, sí. Yo me levantaba a las 4 a orar y en una de esas que yo me levanté a las 4 salí a orar. Ya no volví a la casa, sino que fui a mi trabajo y solo. Y un espíritu se había metido a uno de los dormitorios y había levantado uno de los colchones y levantado hasta arriba. Entonces había miedo en la casa. Entonces entré para orar por mi casa, para liberar, para tomar posesión de la casa, en el nombre de Jesús. La oración en un creyente, en un predicador,
debe ser un arma poderosa. No debe de estar jugando. La oración es algo serio, algo poderoso. Así que el predicador que ora, que medita en la palabra, el Espíritu Santo lo usa como instrumento de uso honroso. El predicador o predicadora debe de ser una persona disponible. ¿Cuándo debo estar listo? Cuando Dios me llame. Cuando Dios me llame. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Por eso es que me gusta esa palabra que está en Isaías capítulo 6, en el verso 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije yo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo iré. Y Dios necesita hoy día gente disponible, gente que no le ponga pretextos al Señor, sino que a la hora que Dios lo llama, se levanta, se ciñe. Entonces Dios va a responder por él. La disponibilidad tiene que ver con el compromiso, hermano. El ministro de Dios debe sentir un compromiso. No digo un peso, ¿verdad? No, el evangelio no es una carga. La predicación no es una carga, no es un peso. Es una gran responsabilidad y un gran privilegio. El Señor perfectamente puede usar a los arcángeles, a los ángeles, a los querubines, a los serafines. Él puede hacer todo eso, pero le ha placido, como dice San Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Y cuando yo estoy listo para cuando Él me llame, cuando yo estoy listo para cuando Él me diga, te necesito, entonces el Espíritu Santo siempre estará conmigo. Disponibilidad. Miremos lo que dice Segunda de Timoteo 4, verso 1 hasta el 8. Vamos a ver si le mandas a él, me lo puede leer, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Okay. Bendiciones, pastor. Dios les Amén, mi bendiga, hermano. Segunda de Timoteo, me dijo, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Cuatro uno. Segunda de Timoteo 4:1. Sí, Dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Hasta dónde, pastor? hasta el 8. Hasta el 8. Okay. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio,
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren qué palabra más preciosa esa. Cada vez que yo leo esta porción de un Pablo que tiene su corazón lleno de Jesús y de la palabra, que tiene una pasión por hablar de Cristo y que llega a este momento de decir, ya llegó mi tiempo, pero he trabajado por el Señor. He peleado la buena batalla. Ay, santo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Oh, poderoso Jesús. Oh, Dios. Santo, aleluya. Ah, ¿saben que el Espíritu Santo está buscando gente como ustedes hoy día? ¿Saben que el Espíritu Santo está diciéndole a ustedes, den tiempo para la palabra? Que el Espíritu Santo está tocando el corazón de ustedes. Esta clase no solamente es un requisito para que ustedes pasen, es la oportunidad que el Espíritu Santo está buscando para hablar a su corazón. Estén disponibles para mi palabra. Necesito gente disponible para que vayan a las almas. Necesito una iglesia que tenga un corazón abierto, oídos abiertos a mi revelación, a mi palabra. La gente está muriendo. La gente está ahogada, con miedo, con incertidumbre. Pero les he dado mi palabra para que vayan y liberen las almas. Tengan tiempo para mí, para mi palabra. Santo, aleluya. Estén disponibles para la palabra. Espíritu Santo está disponible para ustedes las 24 horas. Cuando digan la palabra, la gente va a sanar. Cuando digan la palabra, la gente va a ser liberada. Ay, sacarabayasa. Aleluya. Oh Señor, te alabo, Jesús. Oh Dios, perdónanos porque hemos estado demasiado ocupados en las cosas de este mundo. Y hoy tú, Señor, nos hablas que tú necesitas de nosotros. Bendito sea, bendito sea. Oh Jesús, gracias por el privilegio, amado Cristo, aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Aleluya. Bendito sea Jesús. Miremos el contexto, hermano, que está en San Mateo capítulo 9, versículo 36.
lo que dice el Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Mateo 9:36. A ver si el hermano Francisco Paz me lo puede dar, por favor, puede leerlo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hasta el 38, hermano. Amén. 9:36 al 38. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Asumís. Amén. Mire, qué interesante que el Señor puede ver las grandes necesidades que hay, pero también la poca disponibilidad de la gente. Y hay mucha gente preparada, hay mucha gente con un profundo conocimiento de la Biblia, pero con muy poca voluntad para hablar de Jesucristo. Además de estar disponible, es necesario que el predicador busque una preparación académica. La misma responsabilidad que tenemos de alcanzar a otros para Cristo debe de motivarnos a, a tener conocimiento de las artes, de las ciencias, para que de todas maneras alcancemos a otros en el nombre de Jesús. Entonces la preparación académica es fundamental. Si ustedes conocen el currículo de Moisés, por ejemplo, Moisés hablaba 7 idiomas y Moisés dominaba 6 artes, o sea, 6 profesiones. No era cualquier persona. Cuando Dios lo buscó porque sabía que él tenía conocimientos de astronomía para poder viajar a través del desierto, de economía para mantener a toda esa congregación en el desierto sin que le faltara nada. Así que él iba a pasar por varias zonas, varios lugares que hablaban diferentes lenguas, pero Moisés las conocía, esas lenguas. Si ustedes miren a Pablo, era un hombre con mucho conocimiento. Pablo, al igual, hablaba 7 idiomas y tenía doctorados en la ley, pero tenía otros conocimientos. Tenía 5 profesiones, 5 artes, Pablo. Entonces, era un hombre intelectualmente preparado. Cuando el Espíritu Santo lo llama, ese instrumento me es útil. Me es instrumento útil cuando lo llamó. Así que yo debo de estar pensando que si me preparo, no va a ser para vivir de esa preparación, sino para que Dios se glorifique en esta preparación académica. Dentro de la preparación académica también se cuenta la preparación bíblica.
Hasta hace, hermanos, un diagnóstico que levantamos nosotros en el año de 1997 con el hermano misionero Jorge Nedrebo y el pastor Rafael Antúnez. Los tres nos reunimos para levantar un diagnóstico del estado y la situación de la misión evangélica Filadelfia. Y en el mes de mayo del 97, la misión arrojaba que tenía un 90% de los pastores y predicadores sin ninguna preparación teológica, bíblica y ministerial. Entonces, creo que el que menos tenía preparación de los tres era yo, porque el hermano Jorge Nedrebo tenía un máster en teología histórica, era graduado de un colegio famoso en los Estados Unidos. El pastor Rafael estuvo 5 años interno en un seminario teológico en Guatemala. Yo tenía nada más 5 años de estudio teológico aquí en Tegucigalpa. Pero hicimos un trabajo para reducir la brecha y nos propusimos los tres en buscar estudios para atraer a los pastores. Y se fundó un seminario y el seminario tenía internado y también era semi-residencial. Cada 10 años nos sentamos para evaluar la misión. Y en la última evaluación que hicimos el año pasado, el 2% de los pastores de la misión no tenían conocimiento teológico, pero el 98% de los pastores tenían conocimiento teológico, ministerial y bíblico. Entonces, eso nos da la razón por qué esta misión ha ido creciendo y se ha ido desarrollando, y es porque la gente ha tenido plena conciencia de que Dios lo necesita a uno y uno debe estar preparado para toda buena obra, como dice la palabra del Señor, ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Aquí está en Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Vamos a leerlo para tener la base, ya nos queda poco tiempo, pero quiero que leamos este texto que está aquí, Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la preparación bíblica es necesaria, debemos de estudiar, debemos de ser autodidactas y buscar por nosotros mismos, por nuestra cuenta, mejorar nuestro acervo espiritual, nuestro acervo bíblico. Por eso es interesante lo que San Pedro dice en 1 de Pedro 3:15. Que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo el que demande razón de nuestra fe. Y la preparación homilética es la que estamos teniendo nosotros en este momento. Necesitamos organizar la doctrina, organizar las verdades
de la palabra, de manera que de una forma sistemática, de una forma clara, transcultural, pero bendita, la palabra sea presentada para que todo el mundo la escuche y la entienda. La homilética se encarga de eso. Si bien usa una herramienta como la oratoria, que es el arte de persuadir y convencer a las personas, pero no solamente es el uso de la prosodia, el uso del léxico, sino el uso de la palabra y de la palabra revelada para que pueda cambiar las vidas. En lo que sigue, ahí les presento a ustedes, el predicador debe de planificar su trabajo, debe de programar. Lean la parte de programar, debe de planificar. Aquí les doy una lista de sermones. Esto básicamente quiero aclararles, ¿verdad? Como esta clase la estoy formando básicamente para personas con una mente pastoral, Dios permita que todos sean pastores, con una mente pastoral, y es posible que algunos de ustedes trabajen o den clases a pastores en otro lado, pero aquí ya estamos dando alguna recomendación en esto de planificar las prédicas, las enseñanzas, la doctrina, con sermones doctrinales, biográficos, sermones de asunto, ¿verdad? De esta manera, pues ya no estamos así como para improvisar, ¿verdad? Que el predicador debe ser ordenado. Y aquí tenemos un resumen, hermanos. Léanlo, por favor. Y las preguntitas que les dejo aquí, por favor, y sobre todo pónganle atención a ese ejercicio número 5, que les exige un poquito de esfuerzo, pero es parte del estudio. Ya, este ejercicio número 5, para esto yo les voy a dar 15 días. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ya terminamos. Aceptamos sugerencias. Si usted cree que podemos mejorar la forma, yo me complico porque no manejo la tecnología, ¿verdad? Por eso va así todo directo, pero si alguien me puede decir, puede cambiar el sistema, mejorarlo, con todo gusto, ¿verdad? Y vamos a orar. Permítame, hermano. ¿Me pregunta entonces? Bien, hermanos, encuentro. No, como no hay más preguntas, entonces terminamos acá. Vamos a ver, la hermana Marlene Andino nos puede dirigir una oración para terminar. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Inclinemos nuestro Amén, rostro hermano. y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote la honra, la gloria y el honor, mi Dios. Gracias por este tiempo, Padre, de compartir, de aprendizaje, Padre, de tu palabra, Dios. Gracias porque
has hablado, mi Dios, a nuestras vidas, mi Dios. Y oramos para que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, guiando nuestras vidas, dirigiendo nuestros pasos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos ser instrumentos, Padre, de uso honroso delante de tu presencia, mi Dios. Queremos ser, Padre, dejarnos usar, mi Dios, por tu Espíritu Santo, mi Dios, y poder ser obreros aprobados, mi Dios, ser obreros, mi Dios, útiles para buenas obras, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en la vida de cada uno, mi Dios, de los que estamos en este lugar, mi Dios. Bendice nuestras vidas, mi Dios. Bendice la vida del pastor, mi Dios, y de toda su familia, Dios. En el nombre de Jesús, déjanos descansar en esta noche, mi Dios, y recobrar nuevas fuerzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermana, gracias. Amén. Hermanos, este mes de agosto, los hermanos que van a predicar en la iglesia son estudiantes, y algunos van a predicar aquí durante la clase. Yo voy a dar clase media hora y la otra media hora va a predicar un hermano. De los que no pueden venir acá a la congregación, como el hermano Francisco, la hermana Meli, por ejemplo, los hermanos que están de afuera de aquí de la ciudad, pues ni modo, tendremos que hacerlo por mientras, por aquí, por la plataforma. Pero va a haber un momento que voy a tener que exigirles que vengan acá a la iglesia un día a predicarnos. Ahí vamos a tener ya la oportunidad para hacer una evaluación mucho más certera. Y yo he estado notando, tomando notas de los que han estado predicando, y ahí les voy a dar su recomendación, ¿verdad? No vale como evaluación, porque la evaluación comienza a partir de este mes. Así que ya les voy a mandar la lista de quienes van a predicar en clases, porque solo tenemos 4 clases, ¿verdad? 4 hermanos en agosto, otros 4 en septiembre, y en septiembre tenemos otro grupo que va a entrar a predicar. Algunos van a predicar los domingos. Así que necesito que ore desde ya al Señor, que ore y que se prepare, ¿verdad? Para que el Señor tenga un instrumento de uso honroso en ese momento, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y recuerde, el Espíritu Santo está pensando en todos nosotros, nos necesita. Ánimo, todos podemos. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Amén. Bendiciones, familia. Buenas noches. Amén, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches.